Bueno, pues vamos a crear una base de datos para hacer una fragmentación, sus objetos para que funcione esta fragmentación y esta base de datos y su mantenimiento y su respaldo. Para empezar, pues debemos de hacer la base de datos. Para hacer una base de datos tenemos que usar el comando create database y el nombre que le queramos poner. Entonces vamos a poner el comando create database y el nombre sería gestión proyectos punto y coma. Esta base de datos será para una empresa ficticia donde se gestionarán proyectos empresariales o proyectos de gran importancia como de inmobiliarias, de almacenes, etcétera. Entonces se creó la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es usar la base de datos. Para usar esta base de datos se pone el comando use y el nombre de la base de datos gestión proyectos. Y acá de hecho no te pide necesariamente que pongas el punto y coma. De hecho si le damos enter así como, tal cual como está, nos carga la base de datos. Ahora lo que queda es hacer las tablas de la base de datos. Es un proceso largo ya que depende de tu modelo de entidad de relación. Pues es el número de tablas que tienes que hacer y sus atributos que debes de poner. En este caso en esta tabla va a tener 7 tablas, las cuales son las siguientes. Y bueno, como podemos ver, las tablas que nosotros usamos es la tabla de área, la tabla de asignación, tabla cliente, empleado, factura, proyecto y tarea. Cada una de estas tablas contiene tanto los datos foráneos de cada tabla que se requieren como también los datos que se requieren de la misma tabla. Entonces, si se pueden dar cuenta, por ejemplo, la pura tabla de asignación solamente contiene datos foráneos para asociar una tabla a otra. Esos son los valores. Cada base de datos es diferente a cada persona, a sus necesidades o a la empresa que quieran crear. Y bueno, una vez creada la base de datos, vamos a hacer lo que es la fragmentación de la misma para que pueda llamar unos datos estrictamente que se necesitan para mostrarlos sin mostrar toda la base de datos. En este caso serían los siguientes comandos. Bueno, antes de eso también lo que hacemos es ingresar unos datos a lo que es la tabla cliente. En este caso, pues de manera rápida ponemos números ficticios y apellidos y nombres ficticios. En este caso sería, por ejemplo, empresa A con el apellido Pérez Gómez, empresa B, empresa C, los números y los correos. Y bueno, los ID que en este caso, como no se pusieron autoincrementables, se los tenemos que asignar de manera manualmente. Bueno, ya una vez insertados los datos, vamos a hacer lo que es la fragmentación. Y para hacer la fragmentación debemos escribir estos comandos que es crear una vista y una nueva tabla. En este caso se llamará desarrolladores, la cual mostrará la tabla empleado, donde tendrá el cargo de desarrollador. Entonces, aparte de eso, también vamos a generarlo dos veces. ¿Para qué? Para que al momento de llamar esta, por así decirlo, esta función, la muestre en la tabla nueva y solamente llame al gerente, por así decirlo, o al empleado, en el caso en que se necesite y no se tenga que visualizar la base de datos completa. Ahora hacemos lo que son los procedimientos almacenados.
En, ahora hacemos la parte de una función, por así decirlo, donde le damos la instrucción que hacemos una nueva función que se llame obtener información del proyecto con unas nuevas variables. Entonces, al momento de que esta función uh, esté funcionando, por así decirlo, valga la redundancia, lo que vamos a hacer es de que esta función va a mandar a llamar a la tabla proyecto con el ID proyecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando le insertemos un ID de un proyecto ya asignado, esta la va a jalar automáticamente para que la podamos visualizar en este caso. Por eso es el select from. La, la instrucción select siempre es para visualizar o bueno, para mostrar. Y lo mismo es en la parte de calcular facturación, ya que en la organización lo que se necesita es calcular los porcentajes para hacer una facturación, si así lo requiere el cliente. Entonces, para esto, obviamente, hacemos una nueva variable, pero que tenga en cuenta el ID cliente. Y obviamente también hay que tomar en cuenta que las variables van a ser decimales, ya que pues son valores no exactos, por así decirlo. Y el igual nos va a dar a el monto total, que es una nueva variable, de la cual vamos a obtener de ID cliente, que es lo que tiene el cliente. Y bueno, en esta parte es ya el ejemplo de una función para calcular en este caso el avance del proyecto. Y bueno, como podemos ver, declaramos tres variables. En este caso es total de tareas, que es de tipo entero. Bueno, sí, enteros. Tareas completadas y avance. El avance pues es de tipo float, ya que pues va a tener, por así decirlo, decimales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una función matemática, por así decirlo, donde va a calcular el porcentaje del avance de un proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que la variable total tareas de tipo entero lo vea en ID proyecto y al momento de que lo observe en ID proyecto cuánto lleva del proyecto en total, también vamos a ver vamos a asignarle una función a tareas completadas que lo va a obtener igual de ID proyecto. Entonces, al momento de obtener el ID específico de un proyecto, lo que va a hacer es de que vamos a tener un if de total tareas. ¿Y qué vamos a hacer con este if? Vamos a hacer vamos a asignar la variable avance de tipo float, donde vamos a dividir las tareas completadas entre el total de tareas por 100, que es el 100% de lo que tiene que estar el proyecto. Entonces, una vez obteniendo estos valores, nos va a dar el porcentaje total del, del proyecto, ya sea un 50%, 50.5, 50.6, 20.1 o el 100%, 99.1. Ahora, si este caso resulta que no tiene ningún avance, pues obviamente avance va a ser cero. Y pues acaba nuestra, nuestro ciclo. Ahora, como en toda organización, pues debemos asignar también una jerarquía, en este caso generar usuarios para que no cualquier usuario pueda tener acceso a nuestra base de datos. Esto se logra bueno, creando los usuarios en nuestra base de datos, los cuales en este caso vamos a poner, por ejemplo, uno llamado Carlos, otro Rodrigo, Alondra y Pedro. Y bueno, también para hacer más segura esta base de datos, pues se le asigna un password. En este caso, no es solamente seleccionamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que es un ejemplo de muestra. Obviamente, en un caso real, pues se le asignarán contraseñas más complejas, las cuales son alfanuméricas y con, ya saben, mayúsculas, un símbolo en especial y ya números. Entonces, este solo es un caso muestra, jamás pongan una contraseña de este tipo. Una vez que se crean los usuarios, que los tenemos aquí, vamos a hacer lo que es la creación de roles. La creación de roles es esta parte. Para que se cree un rol para asignar los privilegios a estos usuarios, ya que pues no todos los usuarios van a tener a los mismos privilegios para acceder a la base de datos.
Con esto me refiero a que no todos van a poder visualizar lo mismo ni poder modificar lo mismo que otros, ya que pues esto también es parte de la seguridad de nuestra base de datos. Entonces en este caso vamos a hacer un rol que se llame desarrollador y otro rol que se llame gerente. El desarrollador es el que administrará y generará los proyectos y el gerente es el que los verá, aparte de que es el único que va a tener todo el acceso a toda la base de datos en cuestión de visualizaciones y modificaciones en la información de la base de datos. Y bueno, también ya una vez que asignamos los roles, asignamos lo que es la parte de los privilegios. En este caso, los privilegios al rol de desarrollador. Entonces, en este caso, solamente vamos a darle la opción de que pueda visualizar, como por así decirlo, actualizar información o borrar información del empleado. Esto es lo que puede hacer el desarrollador. También en la parte de tarea. Y ahora, también lo que vamos a ver es de que, por ejemplo, en la parte del gerente es prácticamente lo mismo, aunque sí, como les comentaba anteriormente, en gerente si queremos que el gerente tenga absolutamente todos los privilegios, el comando a usar en lugar de un gran select update es un grant al privilege on proyecto a tu gerente. Esto quiere decir que vamos a entregar todos los privilegios al gerente. Ahora, por último, vamos a asignar a cada uno de los usuarios un rol. En este caso, pues nada más tenemos dos roles, los cuales los tres primeros los vamos a asignar como desarrolladores, lo que es a Carlos, a Rodrigo y a Alondra. Y el único que va a ser gerente va a ser Pedro. Esto es para la jerarquización y seguridad de la base de datos. Y bueno, ahora esa es la parte de los casos de prueba. Los casos de prueba en donde insertamos lo que o asignamos lo que es el ID empleado, lo que habíamos hablado anteriormente sobre la fragmentación y los disparadores. Bueno, acá de hecho es lo que se le asigna. En este caso se le asignó lo que es a Laura González Martínez, el número de teléfono ficticio, obviamente, y un correo electrónico ficticio. Todo esto asignado para mostrar cómo funciona cada uno uh, de los pasos que hemos visto anteriormente. Y de hecho aquí están todos. Y bueno, creo que eso sería todo.